Muy buenos días, reciban un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan por este medio virtual. Queremos estar en este tiempo considerando la palabra del Señor y meditando en las Escrituras y en el consejo del Altísimo. Y para ello les invito al libro de Éxodo capítulo 12, donde leemos: Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La Pascua fue una fiesta instituida por el Dios Altísimo para su pueblo Israel, por medio de un sacrificio, el sacrificio de un cordero. Se recordaba la redención y éxodo de Egipto, siendo entonces la celebración de la Pascua uno de los eventos más significativos en la historia bíblica para el pueblo de Israel. Según la Escritura, cada año los israelitas participaban de esta comida para recordar su redención, el rescate de Dios Altísimo por ellos y también a quién pertenecían. El Nuevo Diccionario Ilustrado define la Pascua como pasar por alto, por encima, preservar o perdonar. Y su primer uso en las Escrituras, como vimos, se encuentra en el libro de Éxodo. En el capítulo 12 nos ofrece todos los elementos esenciales de esta conmemoración. En la noche de la Pascua, si recordamos un poco, muere todo primogénito de la nación egipcia. Sin embargo, Dios pasó por alto Pascua, las casas de los hebreos, porque los dinteles y los marcos de las puertas estaban rociados con la sangre del cordero sacrificado. Este cordero, como vimos anteriormente, tenía que ser sin tacha alguna y debía sacrificarse y quemarse completamente, como expiación por rescate del pueblo de Israel. Y ellos colocaban su sangre en los dinteles de la casa, confiando en el mandamiento de Dios y en el sacrificio de este cordero. El día 10 del mes de Nisán, antes Aviv, según el calendario hebreo, cada familia tenía que escoger un cordero de 1 año sin tacha y sacrificarlo el día 14 al atardecer del mismo mes. El cordero se asaba entero con todo y sus entrañas, y nada podía dejarse para el día siguiente. Junto al cordero se comían pan sin levadura y hierbas amargas. El cordero pascual, de forma simbólica, enseñaba al pueblo que el derramamiento de sangre era necesario para la remisión de sus pecados, para el perdón de sus pecados. Era una sustitución. Un cordero inocente era sacrificado como sustituto por el pueblo. Y esto refleja
la obra gloriosa de la redención, el pago del rescate que Dios mismo efectuaba por su pueblo. Claramente eso es una simbología del Señor Jesucristo, ya que Él es el único hombre que no pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Él, el verdadero Cordero de Dios, sacrificaría su vida y derramaría toda su sangre como símbolo de nuestro rescate. Cristo es, por supuesto, nuestro Cordero Pascual. Por eso, la Biblia, en el libro de Juan 1:29, nos narra: al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como simbología, la Pascua apuntaba a un sacrificio más perfecto, el cual tenía que cumplirse de un cordero sin mancha ni defecto alguno, en el tiempo indicado para quitar el pecado del mundo. La palabra de Dios nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la Pascua, ese cordero fue sacrificado y su sangre fue puesta en los dinteles de las casas. Y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos recuerda que el sacrificio de Cristo es el que quita el pecado de este mundo. Estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial, pero creo que la urgente necesidad de las personas es estar a cuentas con Dios. Es un Salvador, no solamente que los libre del COVID-19, sino que la principal causa por la que deben ser liberados es su propio pecado. Y el único medio para salvarnos es el sacrificio del Cordero de Dios que fue entregado hace 2020 años en la cruz, y es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, desde el versículo 5, nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él enmudeció, no abrió su boca. Fue llevado a la cruz por nuestros pecados, por nuestra transgresión, por nuestras rebeliones ante Dios, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados en Él. Este sacrificio de Cristo ya fue entregado en la cruz. Él derramó su sangre, como dice 1 Corintios 7:5. Nuestro Cordero, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y fue sacrificada una vez y para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para su pueblo escogido, para los que colocan su fe en Jesucristo. Así como las personas hebreas colocaron su fe en el mandamiento de Dios al sacrificar este cordero, nosotros debemos colocar nuestra mirada en ese cordero redentor que es Cristo mismo. El amor de Dios se muestra en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es las bendiciones eternas de la salvación de Dios. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es el único que puede llevarnos a una comunión con el Padre. Él es el único que puede reconciliarnos y hacernos para Él un pueblo santo. Por lo tanto, la invitación de este devocional es a que coloquemos nuestra mirada en esa Pascua, que es Cristo. Esa Pascua que entregó su cuerpo y derramó toda su sangre en la cruz para darnos libertad
Así como fueron libertados ellos de la esclavitud de Egipto, Él es el único que puede salvarnos de la esclavitud del pecado para siempre. Es urgente que este mundo ponga su mirada en Jesús, porque Él es el único que vivió conforme a la ley de Dios. Hombre como tú y como yo, sin mancha, sin pecado, pero que derramó todo, todo de Él por amor, para que tú y yo no nos perdamos, para que no estemos más en esclavitud del pecado, sino que podamos ser rescatados. La invitación es a poner la mirada en Dios, es que como familias pongan su mirada en Cristo, ya que Él promete redención y vida eterna. Y Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que puede acercarnos al Padre. Coloquemos nuestra mirada en ese Cordero que ya fue sacrificado como Pascua por nosotros. Dios los bendiga.